vimos las características de los componentes del sistema gastrointestinal y sus principales enzimas y hormonas que participan en el proceso de los alimentos una vez que estos entran a su proceso digestivo. Ahora vamos a ver lo que es la digestión y absorción de estos nutrientes. El proceso de digestión es el proceso de fragmentación y transformación física y química de los nutrientes complejos en moléculas simples. O sea, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos que entran, digamos, como grasa, entran como carne, entran como harina, son químicamente tratados vía hidrólisis y con el objeto de transformarlos en moléculas más simples. Y el proceso de absorción es el proceso de transporte de estas moléculas simples a través del epitelio intestinal. El intestino delgado, que contempla estos tres componentes que ya vimos, es el principal lugar de absorción. Algo de absorción ocurría, yo les mencionaba, en el estómago, pero es muy bajo. ¿Ya? La principal absorción ocurre en el intestino delgado. En el intestino grueso, el colon esencialmente recupera agua y electrolitos y junto con el ciego realizan digestión fermentativa de algunos sustratos. Ya les mencionaba, parte de esa fibra que no es digerida en los tramos anteriores del tracto gastrointestinal, en el ciego y colon tienen su acción de fermentación a través de una microflora bacteriana que allí existe y que es básicamente menor al 16%, o sea, es muy baja, pero aún así algo de eso ocurre en los monogástricos. Ahí hay una foto microscópica de las vellosidades que recubren el tubo digestivo y a través del cual entonces se procede a la absorción de los distintos nutrientes. Entonces, y en este otro esquema se presenta, y esto también está en el capítulo correspondiente del Cunningham, se presenta, digamos, el proceso de digestión y absorción en las moléculas complejas que están acá arriba, ¿cierto? Las que ingresan por la boca, llegan al estómago, todavía siguen, hay un cierto grado de partición ahí, y ya en el intestino delgado comienza ya el procesamiento para llegar a moléculas más simples, ¿cierto? Que finalmente, una vez que ya alcanzan un cierto nivel de tamaño y de definición, ya sean nutrientes según el sustrato, digamos, se procede entonces a la absorción. En esta figura aquí aparecen las moléculas que componen distintos sustratos. Esta es la figura 30 del capítulo correspondiente del Cunningham. Habla de las principales moléculas de polímeros que forman los nutrientes y que pueden separarse sus monómeros constituyentes mediante la inserción de una molécula de agua. Este proceso, conocido como hidrólisis, constituye la acción principal de las enzimas digestivas. Entonces vemos acá, por ejemplo, una hidrólisis de un enlace glucosídico. Ahí está el agua, para los tres. Después uno peptídico, carbohidrato, proteína, y tenemos también algo de la enlace lipídico. ¿Ya? Entonces hablamos de una digestión física, primero en la boca, que ocurre a través de la masticación, luego en el estómago, que es de trituración más la acción del ácido clorhídrico y la pepsina,
y en el duodeno, donde ocurre mezclado y canalización hacia el epitelio. O sea, tiene ahí una digestión final, digamos, a través de los jugos, del jugo pancreático y la bilis que llegan a ese nivel. Vamos a ver primero entonces los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuáles son los hidratos de carbono? A ver, alguien que me diga qué son los hidratos de carbono para ustedes. ¿Qué son los hidratos de carbono? Denme ejemplo. El pan. La azúcar, pero es un alimento. El pan. El pan. ¿Qué otro más? Masa en general. Almidón, como el maíz. ¿Cómo? Almidón, como el maíz. Almidón como el maíz. La fibra, como dijo en clase, ¿no? También. La fibra también es un carbohidrato. Glucosa, fructosa. Ya, pero eso ya El son producto. nutrientes. Son nutrientes. Yo preguntaba por alimentos primero. Energía ¿Ya? inmediata. Entonces, claro, me mencionaron las harinas en general, el pan, El arroz. El almidón, la fibra. que decía el grano maíz, la fibra. Claro, todos ellos son lo que se conoce como en términos de los sustratos, los carbohidratos en general. ¿Ya? Ahora, dentro de la fibra, que es un carbohidrato, también se incluyen ahí los carbohidratos estructurales. Por ejemplo, el tallo de la forrajera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las forrajeras que tenían tallo, emisión de tallos, de espiga y qué sé yo? Bueno, el constituyente principal de los carbohidratos de los forrajes son los carbohidratos estructurales. Y entre ellos está la fibra. Después vamos a ver con detalle cuando hablemos de los rumiantes, que son los que comen forraje. Pero en los monogástricos, el principal consumo de carbohidratos se hace a través del almidón, generalmente. El almidón es un carbohidrato que contiene o está compuesto de amilosa y amilopectina. ¿Cuál es el producto de la digestión del almidón? ¿Qué pasa cuando ingresa a la boca y sigue todo el proceso que vimos anteriormente? Se transforma en azúcares monosacáridos. Y entre ellos está, por ejemplo, la glucosa, que mencionaba Ignacio. Ignacio, que mencionaba Ignacio. La glucosa, la fructosa, entre otros. Son monosacáridos simples. ¿Ya? Ahora, estos monosacáridos simples se absorben al interior de las células por transporte activo. Ustedes van a ver en el libro que hay alguna diferencia entre transporte activo y transporte pasivo. Hay algunos transportes que necesitan además un ayudante que les permita entrar, digamos, al interior de la célula, y en este caso es el sodio, uno de los electrolitos, que tiene carga. Negativo. ¿Cuál es la carga del sodio? ¿Positiva o negativa? Negativo, ¿sabes? Positiva. Ah, sí. Es un metal. Bueno, Y se hace, digamos, de un movimiento de baja concentración a uno de alta concentración de soluto. Y para que eso ocurra requiere de energía. ¿Ya? ¿Cuáles son los alimentos que, digamos, ofrecen o entregan almidón a los animales? Entre otros los que aparecen ahí, los granos, ¿cierto? Por ejemplo, para ir al caso extremo, los cerdos, las aves, ¿con qué se alimentan? ¿Ah? ¿Qué se les da a las aves? Se les da trigo, se les da avena, triticales, algunos subproductos también no industriales. le gusta la avena a los Pero pollos. esencialmente, ¿cierto? Cuando ustedes ven ahí en la carretera, de repente aparece la foto del super pollo, coma pollo, y aparece un otro cartel con un maíz. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el maíz, ¿cierto?, es un alimento que tiene una gran concentración de almidón y les produce o les entrega a los animales mucha glucosa, energía, tanto a aves como a cerdos, sobre todo cuando están
en una condición de confinamiento. O sea, todas estas aves o cerdos que se alimentan, se producen industrialmente e intensivamente, tienen que consumir este tipo de alimentos que contienen mucha almidón o energía. Entonces, ¿qué pasa? Que la amilosa, la amilopectina, que son, digamos, dos componentes del almidón, ustedes ven ahí, tienen diferente constitución molecular. Esta otra de la amilopectina tiene unas uniones 1,6 que aparecen ahí explicadas, y que por esa razón, a través de la amilasa, ¿cierto?, son degradadas hasta maltosa y maltotriosa, y la amilopectina a isomaltosa y dextrina límite, que tienen unos compuestos, digamos, unos enlaces un poco más complicados. O sea, se van degradando estos a estos primeros moléculas más simples. Entonces, tenemos acá en la fase luminal, o sea, la entrada, digamos, del sustrato, los carbohidratos al intestino, que en ese momento son polímeros grandes o moléculas complejas compuestas por almidón y proteína. Estas moléculas complejas son atacadas por enzimas digestivas de las glándulas salivales, gástricas y pancreáticas a distintos niveles, en distintos ambientes, como ya hemos visto, que son conocidas como las enzimas activas en la luz intestinal. Y ahí, una vez generada, digamos, esta acción vía hidrólisis, entran a la membrana o a la fase de la membrana o fase membranosa, que también se conoce, convertido en polímeros pequeños, ya sea a través de polisacáridos y péptidos, que son, digamos, moléculas más simples que esas que las anteriores. Y ahí en la fase membranosa son atacados nuevamente por estas enzimas activas en la superficie intestinal. ¿Se acuerdan cuando les mostré en la clase anterior que había enzimas de enterocitos y había otras enzimas que están, las enterocromatínas, que están en la superficie intestinal? Y esas entonces son las que finalmente digieren estas moléculas que van perdiendo, digamos, componentes, se van disgregando para transformarse en monómeros aptos para la absorción. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Cómo ocurre ese proceso de degradación o de transformación de moléculas complejas a moléculas más simples, en el caso de los carbohidratos? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que está en el cuadro anterior se transforma en esto si lo llevamos a nombre. Está acá, ¿cierto?, un carbohidrato, la lactosa, que es el carbohidrato, ¿de dónde viene? De la leche. ¿Cierto? El almidón, ¿de dónde viene? De los granos. De los granos, esencialmente. ¿Y de la papa? ¿Ah? ¿Y de la papa también? También. La papa también produce bastante almidón. Los naos, esos tubérculos que crecen en el suelo, que lo vimos también en Zapatero, tienen una papa, digamos, un tubérculo que está bajo suelo, que tiene mucho almidón, alto carbohidrato, mucha energía. Que tiene un inconveniente, ¿se acuerdan ustedes? Que pueden consumir todo el turno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Claro. Materia pasada, materia olvidada. Ya, bueno. Entonces, en la fase luminal, como veíamos, estas moléculas complejas, a través de la amilasa, esencialmente, son degradados a maltosa, isomaltosa, maltotriosa, y la sacarosa, digamos, ingresa hacia la fase membranosa y ahí actúa otra enzima que es la lactasa. Aquí la amilasa, acá la lactasa. Y en el caso de la sacarosa, en esta fase, la sacarasa. ¿Ya? Y son transformados entonces, luego de eso, en glucosa, más galactosa, esencialmente glucosa, estas tres, digamos, moléculas simples provenientes del almidón, y en el caso de la sacarosa, glucosa más fructosa, que son finalmente estos los productos absorbidos. O
sea, ¿cuál es el principal producto de absorción de los carbohidratos? Glucosa. Más galactosa más fructosa. ¿Ya? O sea, esencialmente los productos finales de la digestión y posterior absorción de los carbohidratos son la glucosa, galactosa y fructosa. Y que se producen en tres niveles de disgregación, digámoslo así. Una en la fase luminal de la digestión, otra en la fase membranosa y posteriormente en la absorción. Productos finales de la digestión y absorción de carbohidratos ingresan al torrente sanguíneo para llegar al hígado. Ahí está, glucosa más galactosa y glucosa más fructosa. Todo eso está en el capítulo correspondiente, así que lean. ¿De qué libro? Lean. ¿Cómo que es que libro? ¿De qué me olvido? Fisiología veterinaria. Ah, verdad. Sí, sí, lo tengo. Capítulo 27, 29, 30. Vale. ¿Dudas? ¿Qué tiene dudas? ¿No? Se lo pregunto a la prueba, ¿lo pueden describir? Más o menos. Yo- Desde aquí a 14 de abril ya tomar Era glucosa, glucosa. galactosa, ¿qué más? Fructosa. Glucosa, glucosa más galactosa y glucosa más fructosa. Muy bien. Digestión de las proteínas. Vimos así en el grosso modo lo que es la digestión de los carbohidratos. Y todo esto es bastante complejo. Ustedes leen los capítulos, se dan cuenta que hay un montón de textos y muchos detalles. Obviamente en una sesión de clase es difícil que yo se los pueda pasar con ese grado de detalle. Por eso es bueno que lean el libro, que les puede ayudar a entender mejor el proceso. Y yo a través del TPT les hago ver, digamos, los principales hitos de cada capítulo. Bueno, en el caso de las proteínas, hay presentes precursores de la digestión que son los zimógenos, que son, en otras palabras, enzimas inactivas, que necesitan un ambiente para poder transformarse y entonces acceder a la digestión de las proteínas. Estos precursores son secretados en el estómago. Se activan en la presencia de ácido clorhídrico y la pepsina a un pH menor a 2, o entre 2 a 3 de repente también sale. ¿Ya? Entonces aquí, recuerden ustedes, actúa la gastrina, ¿cierto? En las células G o parietales del estómago, en la parte distal del estómago, en donde se crea el ambiente ácido con la secreción de ácido clorhídrico. Recuerden que también está de alguna manera la secretina, otra hormona, de eso ocurre. Y entonces, creado el ambiente, aparece la pepsina como enzima, así como veíamos que en el caso de los carbohidratos está la amilasa o la lactasa, de acuerdo al sustrato. Acá entonces aparece la pepsina como enzima que ejerce la acción sobre las proteínas. ¿Y actúa sobre qué moléculas? Sobre las moléculas más complejas de las proteínas. En el carbohidrato hablamos de almidón. Acá hablamos de proteínas que son de diversa origen. Las proteínas están formadas, como dice ahí, por lo menos de 20 aminoácidos, las más complejas. Y hay una mayor utilización de enzimas que en los carbohidratos. ¿Cuáles son los productos de la digestión? Así como veíamos en los carbohidratos a la glucosa, la galactosa y la fructosa. En el caso de las proteínas, los productos de la digestión luego de todo este proceso de acción enzimática son los aminoácidos y los pequeños oligobacterios. Aminoácidos, péptidos y péptidos. Ahora, una vez que estos están presentes,
a nivel luminal son, como moléculas simples, son también transportados de forma activa, al igual que los carbohidratos, con una mediación del sodio. O sea, estar presente el sodio implica que pueden ser absorbidos no solo la glucosa o los carbohidratos simples, sino que además los aminoácidos. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo aquí está la luz intestinal, por donde viene el quimo, ¿cierto? Y ahí entonces, luego de su primera acción enzimática, aparecen en la luz los dipéptidos y tripéptidos, algunos oligopéptidos y también aminoácidos libres que son generados, digamos, a través de esta enzima digestiva que está en la superficie intestinal. ¿Ya? Transforma esto y aquí entonces a través de un cotransporte con el sodio, con el ion sodio, los aminoácidos son incorporados dentro del enterocito, que es la célula intestinal, y parte de ellos son transportados como dipéptidos y tripéptidos tal cuales, pero igualmente a través de unas peptidasas intracelulares son transformados en aminoácidos y finalmente toda la proteína que estaba acá ya digerida entra por distintos canales en la forma de aminoácidos al interior de la célula intestinal, el enterocito, para proceder a su absorción y traslado por la sangre. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se transportaba? ¿En la sangre? ¿Ah? ¿A dónde se transportaba? Doña Emily, ¿a dónde están todos esos transportes? ¿De aquí? ¿A dónde van? ¿Ah? ¿Dónde se transportan los productos procesados a nivel gastrointestinal? Intestinal. Hígado. Hígado. ¿Ya? Y la glucosa y la fructosa y la galactosa también van para allá. ¿Los aminoácidos beneficiosos? ¿Mm? ¿Los aminoácidos beneficiosos? Sí. Como producto de la acción de la digestión. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las enzimas de la fase luminal de la digestión de las proteínas? Y aquí hablaban de que habían varias enzimas más, ¿cierto? Y efectivamente, nosotros hemos hablado hasta ahora de la pepsina, casi exclusivamente, que está o participa luego de la secreción que se hace de la glándula gástrica, que el precursor es el pepsinógeno y que el activador es el contenido de ácido clorhídrico en el estómago. Pero una vez que va pasando hacia atrás o hacia secciones posteriores, duodeno y yunio, participan otro grupo de enzimas que provienen del cubo pancreático. ¿Ya? Llegaron enzimas al cubo pancreático, entonces se activan una serie de señales para que baje el cubo pancreático por el conducto pancreático, se junte con la bilis, ¿cierto? El conducto común que es el colédoco, y llegan atravesando el esfínter de Oddi al duodeno. ¿Ya? Y ahí entonces en el duodeno actúan estas enzimas principalmente que vienen del cubo pancreático. La quimosina o quimotripsina, que es la renina en los terneros, la tripsina
la quimotripsina, la elastasa, la carbopeptidasa A y la carbopeptidasa B. Todas tienen su origen, como ven ustedes, en el páncreas. Entonces, a diferencia de la quimosina, que es la renina, y que esta va a ir desapareciendo en el tiempo. Por ejemplo, los terneros que tienen una dieta láctea, y creo que eso los mencioné en algún momento, ¿no? Que los terneros consumen solo leche en los primeros prácticamente 4 meses de edad, porque no tienen rumen, son monogástricos, digamos, netos, por decirlo de una forma. Pero las papilas ruminales empiezan a desarrollarse y empiezan a ser cada vez más maduras. Entonces, para proceder a la digestión del alimento lácteo, los terneros tienen esta enzima, que en el tiempo, o sea, después de los 4 meses de edad, cuando ya el animal se empieza a transformar en rumiante, deja de ser monogástrico y empieza a comer alimentos más sólidos, granos, heno, etc. La renina deja de ser funcional. Entonces están las primeras etapas solamente. Pero las otras no, las otras son permanentes para el proceso digestivo de los otros nutrientes que están llegando, especialmente de las proteínas. Entonces, en este esquema aparece, digamos, cómo los péptidos, ¿cierto? Algunos ya transformados en aminoácidos, pasan a tripéptidos, a dipéptidos y aminoácidos. Que son estos aminoácidos los que ingresan al enterocito, pero también ingresan tripéptidos y dipéptidos, que a su vez se van transformando por las enzimas, digamos, del enterocito, intracelulares, digamos así, en aminoácidos libres, que son los que finalmente entran al torrente. Ahí tenemos los hidratos de carbono, el cuadro anterior, ¿cierto? Teníamos disacáridos que llegan a la glucosa y la glucosa pasa para adentro y posteriormente la saca. ¿Cómo hacen esto la glucosa y las proteínas para ser finalmente incorporados dentro de los sitios? ¿Qué ion necesitan? El ion. Sodio. Sodio. Bueno, los dos aquí no están. En la siguiente figura, ¿qué es lo que falta? El ion sodio. El sodio está ahí un poco. Entonces los productos finales de la digestión y absorción de las proteínas van a ser los aminoácidos libres, que son finalmente los que se transportan por la sangre, al igual que la glucosa y los demás, hacia el hígado. ¿Dudas hasta ahora? ¿Está claro? ¿Les queda claro cuál es más o menos la acción que hay en ambos sustratos, que son de los más importantes? Carbohidratos, proteínas y lípidos son de las más, digamos, moléculas más complejas que ingresan en el consumo como alimento. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con los lípidos. Bueno, los lípidos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, especialmente los varones cuando lavan los platos, ¿no? Cuando lavan la parrilla, porque no pueden lavar la parrilla con agua, no. ¿Qué tienen que poner? Una cebolla. Una cebolla. Agua caliente. Claro, ellos lavan los Agua platos con caliente. una cebolla. Pero sale todo con agua caliente, ¿o ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Ah? Cuides. ¿Qué se necesita? Detergente. Lavalosa. Detergente, una antigrasa. ¿Cierto? Finalmente se usa una antigrasa para poder permitir que las moléculas de alguna manera sean tratables, digamos. Que limpien los platos.
Eso yo lo sé porque en la casa tengo yo una Claro. un detergente. Siempre me acuerdo de esta cosa. Vale. Pero es necesaria la acción detergente ya que la grasa no se hidroliza vía del agua. Yo digo, el que Entonces, cocina no puede ahí viene comer. la naturaleza maravillosa que le dice Párate, con la no vesícula puedo. fuerte es detergente. Entonces, la Nunca bilis. lo hablamos. Y la bilis entonces que se produce en el hígado Premio castigo. llega entonces al duodeno en un ambiente alcalino junto con el tubo pancreático y esto entonces actúa sobre las grasas generando una división de las partículas grandes, las moléculas complejas de grasa, para transformarlas en pequeñas moléculas de triglicéridos y ácidos libres, pero también que reciben el nombre de micelas, que luego de su absorción pasiva a través del intestino dan origen a los triglicéridos, colesterol, éster de colesterol y fosfolípidos. O sea, la primera diferencia son pequeñas partículas de grasa, llamémoslo así, que las vamos a ver a continuación porque es un poco más claro. Pero la primera diferencia de la digestión de carbohidratos y proteínas con respecto a los lípidos está en el transporte. En ambos casos anteriores, digamos, el transporte era de qué tipo? ¿Activo o pasivo? Activo. ¿Y qué se requería? El ion sodio, ¿cierto? En ambos casos. En cambio acá no hay, digamos, un transporte activo de forma pasiva y se da origen a esos compuestos que aparecen allí. Entonces aquí tiene un poco las características de ese proceso, que está la grasa a la dieta, ¿cierto? Que entra al estómago, ahí la acción de calentamiento y mezcla produce la formación de glóbulos líquidos de grasa. ¿Cierto? La grasa entonces empieza a ingresar al duodeno y ahí la exposición a la bilis conduce a la producción de gotas de grasa emulsionadas. Son estas. Luego en el yeyuno, la acción conjunta del resto de las enzimas que vienen del tubo pancreático, entre ellas la lipasa pancreática, ¿cierto? Y algunos componentes biliares que también se juntaron ya a ese momento con el resto, producen las micelas. Ahí están las micelas. ¿Ya? Como ven, pasan de este tamaño a estas muy chiquititas. Son pequeñas moléculas de grasa. Y en el mismo yeyuno, la difusión de las micelas a través de la capa de agua inmóvil permite el transporte directo de la mayoría de sus componentes, excepto de los ácidos biliares al interior de los enterocitos. ¿Qué pasa con estos ácidos biliares? ¿Dónde se transportan si no entran al interior de los enterocitos? Recuerden que estamos en el tracto gastrointestinal. Se los mostré por ahí a la cosa, pero se los mostré en la clase anterior, de que llegaban las sales biliares que se proceden en el hígado, se almacenan en la vesícula, se llevan al duodeno, actúan sobre las grasas, van actuando, van avanzando en el tracto digestivo, van a llegar al ilio. ¿Qué pasa? Antes de llegar al ilio o dentro del ilio, ¿ah? Se reabsorbe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, el transporte directo de la mayoría de sus componentes, excepto de los ácidos biliares al interior de los enterocitos. O sea, todos los compuestos que se disgregaron aquí entran al enterocito, excepto los ácidos biliares. Los ácidos biliares lo que pasa es que se reabsorben a nivel del ilio y vuelven al hígado. ¿Ya? Y del hígado a la vesícula, donde se almacenan de nuevo para un siguiente proceso. Ya claro que el circuito que hay ahí de las sales biliares. O sea, el Mr. Músculo ahí no falla nunca. Y ahí entonces en el ilio, las proteínas especializadas
cotransporte de sodio de niños son responsables de la absorción de los ácidos biliares, son las que llevan hacia arriba a los ácidos biliares, hacia el hígado. Bueno, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, tenemos acá la luz del intestinal, ¿cierto? Lo que está, donde está todo el proceso enzimático ocurriendo. Ya se transformaron las micelas, ¿cierto? Y en estas micelas con distintos tamaños y algunas con distinta formación, porque recuerden que ahí se van dando origen a fosfolípidos, a triglicéridos, etc. Van entrando entonces a través de la pared intestinal al interior del enterocito, y dentro del enterocito algunas son transformadas por esta proteína en kilomicrones, que son células, digamos, de agrupaciones de grasa más difíciles de transportar, digamos, hacia la sangre, y que son, digamos, que salen del enterocito vía sistema linfático, no por sangre, para llegar también finalmente al hígado. Entonces, los productos finales de la digestión y absorción de los lípidos son triglicéridos, colesterol, éster de colesterol y fosfolípidos. Y esto podríamos decir de que esto se produce básicamente a través de las micelas, pero que al interior del enterocito esas micelas pueden dar origen a la formación de kilomicrones, que son moléculas de grasa más grandes, que son no llevadas a través de la sangre, sino que a través del sistema linfático. O sea, tienen dos vías de llegar hacia el hígado. Y aquí hay un resumen de las principales enzimas digestivas. Acción sobre enlaces peptídicos. Tenemos pepsina, renina, tripsina, quimotripsina. Indique al menos 3 enzimas que tienen relación con la digestión de las proteínas. Ahí tienes 4. ¿Cuál es la fuente? Mucosa gástrica, la pepsina, la renina, mucosa gástrica también en el caso de los terneros, tripsina y quimotripsina en el páncreas. ¿Y sobre qué actúan? Sobre proteínas y péptidos. Todas ellas. ¿La renina es sobre los terneros? Solo los terneros. Después, ¿cuáles son las enzimas que tienen acción sobre enlaces glucosídicos o glicosídicos? Está la diastasa, la maltasa y la sacarosa, que también se conoce esta como la alfa-amilasa, glucosidasa y fructofuranosidasa. ¿Dónde se produce la primera? En la saliva y el páncreas. Y estas otras dos a nivel del intestino delgado. ¿Cuál es el sustrato que ataca la amilasa? Fundamentalmente el almidón, el glucógeno, y en el caso de esta otra, a nivel del intestino delgado, sobre la a producir maltosa y sacarosa. ¿Y cuáles de las enzimas son las que atacan a nivel de los lípidos? Está la lipasa, colipasa, colesterol enterasa, la DNAasa y la RNAasa, que actúan sobre los ácidos ribonucleicos. Las primeras están, o prácticamente todas, a nivel del jugo pancreático, o sea, provienen del páncreas. Páncreas, intestino delgado, páncreas, intestino delgado. ¿Y sobre qué actúan estas enzimas? Sobre los triglicéridos y ésteres del colesterol, y el resto sobre los ácidos nucleicos. ¿Ya claro la definición, la relación que tienen
cada uno de los grupos que hicieron sobre qué sustrato? ¿O hay dudas? Ya estamos entonces luego del proceso digestivo en la absorción intestinal. Y esta consiste en el paso de los productos de la digestión a través de la mucosa intestinal hasta el sistema vascular para su distribución en el organismo por medio de la sangre. El transporte pasivo o simple difusión, que es el transporte que lleva las moléculas simples desde un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Eso se llama transporte pasivo o de simple difusión. El transporte facilitado requiere de un transportador que lleva el nutriente en gradiente de mayor a menor. Ese transportador que se requiere para hacer este proceso o este movimiento normalmente es una proteína. El transporte activo o cotransporte, que es el que vimos recién en el caso de los dos principales nutrientes. El transportador lleva el nutriente, ya sean monosacáridos y aminoácidos, o glucosa en términos generales y aminoácidos libres, con el apoyo del ion sodio hasta el interior de la célula y luego vuelve por otro. O sea, el Uber de los nutrientes. Está ahí. En el caso de los péptidos, usa además un ion hidrógeno. Ahora, como eso generalmente para tener el movimiento lo más dinámico posible, se requiere de energía, o sea, tiene que haber un esfuerzo interno en la célula para que este transportador opere, el ion sodio, y incorpore, digamos, a los monosacáridos simples y los aminoácidos libres al interior del enterocito. Y esa bomba se conoce como la bomba sodio-potasio ATPase. Y la pinocitosis o absorción celular es, digamos, una absorción que ocurre fundamentalmente a nivel de los recién nacidos y que están absorbiendo básicamente los nutrientes que le aporta la leche materna. Bueno, dentro de los principios de absorción hay que recordar que las moléculas se mueven a través de la membrana en respuesta a gradientes químicos y eléctricos. O sea, diferentes de concentración de sustrato al interior y al exterior de la célula, y también a diferenciales eléctricos que digamos nosotros que permiten que, entre otros, que el quimo se vaya moviendo. Entonces, todo eso hace que el sistema del proceso de absorción se realice sin mayores dificultades. Las moléculas fluyen hacia zonas de menor concentración y las partículas cargadas eléctricamente se mueven hacia zonas de carga contraria. Si el ion sodio es positivo, obviamente se va a ver atraído por un ion negativo, que podría ser el cloro. ¿No? Y así. Bueno, hay otro esquema de cómo se absorben los carbohidratos en este caso. Ustedes ven ahí, están aquí en libre en la intestinal y entran entonces al enterocito. Y ahí están los transportadores de glucosa, que es donde están fundamentalmente los iones. Ahí están, por ejemplo, moléculas de glucosa en la luz intestinal que van a entrar al enterocito. Y está el nivel de sodio acá afuera. En la luz intestinal existe una alta concentración de ion sodio, a diferencia del interior. En el interior lo que predomina es el ion potasio. Entonces,
este movimiento de mayor a menor concentración es lo que hay que, en este caso la glucosa y los aminoácidos buscan hacer a través de un gradiente de mayor a menor, y en este caso participa la bomba sodio-potasio, ATPase. No, esto lo ya lo habíamos visto. En el caso de la grasa, se forman las micelas y estas son absorbidas a través de la pared intestinal directamente. Dentro del enterocito los triglicéridos forman los kilomicrones, y los cuales, al ser más grandes, digamos, sobre 14 átomos de carbono, son trasladados por el sistema linfático hasta la sangre. Las micelas o moléculas más pequeñas de grasa son transportadas por vía sanguínea. Y ahí está el aquí está su grafo. Toda la sangre procedente del intestino fluye por el hígado antes de volver al corazón. El drenaje linfático del intestino puntea el hígado y entra en la circulación por el conducto torácico. Aquí está, digamos, el sistema porta, ¿cierto?, que lleva todos los nutrientes, glucosa, aminoácidos libres, micelas, triglicéridos pequeños, van por aquí, se libran. Y por el sistema linfático, ¿cierto?, van esencialmente los kilomicrones, que son moléculas de grasa más grandes, que avanzan y llegan finalmente ahí donde dice que el puenteo se hace a través de la sangre que va hacia el corazón. ¿Cuáles son las condicionantes del proceso? Son 4. La diferencia en la composición del contenido líquido intracelular y extracelular. Eso da una dimensión de la concentración del nutriente fuera y dentro de la célula. Para que esto ocurra tiene que haber una diferencia, digamos, de concentración. Después, la polaridad eléctrica a través de las membranas celulares. Una tercera condicionante es la función de la bomba sodio-potasio adenosin trifosfato, la sodio-potasio ATPase, y la función de los canales iónicos selectivos. Vamos a dejar hasta acá entonces. A seguir porque todavía tiene más para que no leer hasta antes de la función de la bomba sodio-potasio. ¿Alguna duda? ¿Les queda más claro todo el concepto que ocurre desde el consumo del alimento hasta el final? Wow. Avísame si la Yo me siento bien. Solo que me pongo bueno, me pongo a llorar. Oh, claro.